La razón por la cual creo que uno tiene que estar aquí es porque yo llegué a la Corte Suprema luego de una carrera académica muy extensa que no hubiera sido posible si no existiera la educación pública en la Argentina. Yo nací en una ciudad chiquita, no había universidad, mi familia ninguno es abogado, y gracias a los profesores que tuve, a las oportunidades que brindó la universidad pública, uno puede avanzar y tener más oportunidades. Entonces, ahora que uno está en otras funciones, uno tiene que darse el tiempo para también que ustedes tengan sus oportunidades y comentarles algunas de las cuestiones relevantes que están pasando hoy en el mundo, para que ustedes vean por dónde está girando hoy la problemática global, que tiene mucho que ver con la cuestión ambiental. La cuestión ambiental hoy para muchos es una especialidad, para otros es un área muy específica, pero en realidad los grandes debates que hay hoy en el mundo tienen que ver con el cuidado del ambiente, el desarrollo económico y las políticas públicas. Entonces, mi intención era, si vengo a Mendoza una vez más, paso a saludar a mis colegas, los jueces, juezas. Vamos a tener un congreso de familia, pero quería darme el tiempo para hacerle estos comentarios a los alumnos de esta prestigiosa Facultad de Derecho. ¿Por qué nosotros hablamos de la naturaleza y del ambiente? Si ustedes hacen un pequeño recorrido, en los años 70 hubo una etapa utópica en la cual se comenzó a hablar del ambiente como una utopía, el cuidado del ambientalismo verde. Y así eran ideales, pero de esos ideales quedó algún registro importante, sobre todo en el plano del lenguaje. Hoy todos hablamos de desarrollo sustentable. Lo sustentable era una palabra que no existía, no se usaba. Hoy es un lenguaje común. Como eso hay muchos ejemplos de esa etapa donde los grandes idealistas del ambiente comenzaron. Luego vino una etapa que denominamos analítica, es decir, se desarrolló en las ciencias exactas, en la biología, en la sociobiología, en la física, en la astronomía, muchos estudios conceptuales que fueron estableciendo que el ambiente estaba en peligro, la naturaleza está en peligro, sobre todo en el plano del cambio climático. Y en el derecho también una etapa analítica donde se elaboraron leyes ambientales, la Ley General del Ambiente nuestra, la de Brasil, donde las constituciones empezaron a reconocer el derecho a un ambiente sano y en los cuales también surgieron los tratados internacionales. Esa etapa duró unos 30 años, pero seguía siendo un ámbito muy específico. ¿Qué pasó en los últimos años? Lo que decimos es que hay un cambio de paradigma. No es solo un estudio de los recursos naturales, ni una disciplina del derecho, ni un área especial de las ciencias biológicas o naturales. Es un cambio cultural, es un cambio en el modo de ver la economía, la cultura, la filosofía, las ciencias exactas y el derecho. Estamos asistiendo a un extraordinario cambio de paradigma y de eso los quiero hablar. ¿Por qué decimos que hay un cambio de paradigma? El paradigma, de acuerdo a la teoría del conocimiento, a la epistemología, es la manera en que nosotros miramos los hechos y los interpretamos. Es como si tuviéramos atrás en la nuca algo que nos condiciona. El modo de ver es el paradigma. Entonces hoy empezamos a ver todo de una manera ambiental, vinculado a la noción de sistema. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que hay un primer aspecto y es que la naturaleza se volvió un recurso escaso. Si nosotros vemos lo que ha sucedido después de la Revolución Industrial, 1750 en adelante, empezaron a desarrollarse los recursos, las industrias para el desarrollo, pero
esto tuvo un impacto extraordinario sobre el ambiente y hoy estamos en una época en la cual la actividad humana puede destrozar la naturaleza. Existe esa capacidad. Y por eso nosotros nos hemos criado en toda una época en la cual había una cierta previsibilidad de lo que sucedía, que era la época posglaciar, y hoy se habla de una época humana, el antropoceno. ¿Por qué? Porque se dice que la capacidad de la acción humana sobre el mundo natural es tan fuerte que puede transformarlo seriamente. Y de hecho lo está transformando. La naturaleza pasó de ser algo que era poderoso a ser algo débil. Por eso hoy hablamos en derecho, por ejemplo, indubio pro natura. Así como se habla de la protección de los débiles, de los vulnerables, y en el derecho, desde el derecho romano se habla de indubio pro reo, indubio pro debitoris. Hoy algunos tribunales, por ejemplo la Corte Suprema de Brasil, ha dicho indubio pro natura. Es decir, el caso de Dura hay que proteger la naturaleza. ¿Por qué? Porque es débil. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco también dice, antes escuchábamos el grito de los pobres y hoy escuchamos el grito de la naturaleza. Este es el primer hecho, la naturaleza como sujeto vulnerable y como recurso escaso. Cada vez que hay recursos escasos hay conflictos. Hubo conflictos muy serios cuando la tierra era escasa, hubo conflictos serios cuando el agua era escasa y hubo conflictos serios cuando bienes intangibles como la libertad era escasa. Siempre que hay escasez, hay disputa, hay conflictos. Entonces, hoy nos encontramos con que el mundo natural es escaso y débil y que no es posible un desarrollo ilimitado porque hemos llegado a las fronteras. Autores de todos los ámbitos hablan de esto. Tal vez lo que más llama la atención es que un autor que es un historiador medieval como Harari, que estudia grandes ciclos, la macrohistoria, yo les voy a hacer un panorama de distintas ciencias para que vean que este es un tema que hoy está en todas las áreas del conocimiento humano, ¿no? Por ejemplo, en la macrohistoria, es decir, la que estudia periodos de 10.000 años, hay un libro interesante de Harari sobre esto, se dice, bueno, el impacto que ha tenido la actividad humana en los últimos años ha transformado totalmente el mundo natural. Pensemos nosotros lo que sucedía en 1700, hasta el año 1700 y lo que sucedió después de 1700. Hoy estamos asistiendo a efectos de la primera revolución industrial, pero no sabemos cuáles van a ser los efectos enormes que ha tenido la revolución actual de la tecnología, del impacto sobre el ambiente en los próximos 50 años. Es decir, el impacto es enorme en términos históricos. Harari dice, por ejemplo, la aparición del ser humano, que lo llama el Homo sapiens, destruyó a todas las demás especies en un periodo de 10.000 años. Transformó el mundo animal. Hoy hay muchísimos más perros y gatos y vacas que lobos, leones o jirafas. Pero las cantidades son enormes. Cuando uno ve esto, se da cuenta de que estamos en un proceso de transformación fenomenal, una capacidad de influencia sobre el mundo natural muy grande. Esto significa que en todos los planos hoy vemos que es necesario examinar el impacto de la naturaleza y el impacto de la acción humana. Y estos conflictos se ven en todas las áreas. Y muchas veces se discuten conflictos que no son reales o se plantean falsos dilemas. Por ejemplo, es tradicional decir o se desarrolla el ambiente o se promueve la riqueza. Se cuida el ambiente o la riqueza, el desarrollo. Esta es una opción de hierro.
En la etapa utópica, hace 30 años, se decía hay que cuidar el ambiente y entonces frenemos el desarrollo. Esta fue la época del progreso del ambientalismo. Hoy estamos viendo el retroceso del ambientalismo. Por eso vemos en todo el mundo cómo se está priorizando el desarrollo sobre la base del deterioro ambiental. Por ejemplo, en el Ártico, hoy hay una gran alegría de muchos países porque se está derritiendo el Ártico, lo cual es una tragedia para las generaciones futuras. Pero lo ven como una oportunidad para comerciar, para navegar por el Ártico, para hacer turismo por el Ártico, para disfrutar de las bellezas del Ártico. Y entonces se promueve la campaña del Ártico como una expectativa de desarrollo y riqueza a costa del desastre que se está viviendo en esa zona. Entonces, nosotros podemos plantearnos, ¿hay una oposición? Es cierto que siempre tenemos que optar de manera irrevocable entre el desarrollo y el ambiente. Hoy hay muchos estudios que prueban lo contrario. Siempre hay opciones intermedias. Y para nuestros países es una gran oportunidad. Por ejemplo, en el campo económico, la ciencia económica hoy estudia la economía verde, es decir, cómo se puede hacer un desarrollo económico con protección ambiental. Y nosotros tenemos el turismo verde, el turismo ambiental, los alimentos orgánicos, la idea de que hay energías renovables. Es decir, todo esto que suena como novedoso son alternativas que la ciencia económica está estudiando para superar un conflicto muy serio que hay en casi todos los países. Entonces, a los que están en el mundo económico, en la ciencia económica, hoy le estamos pidiendo que estudien la economía verde, que establezcamos maneras de superar los conflictos, porque esto es muy importante para el derecho. Casi todos los conflictos ambientales es optar por el desarrollo económico de un país, de una región, de un área o el cuidado del ambiente. Y si tendríamos a disposición opciones de este tipo, los conflictos disminuirían totalmente en el mundo. Entonces hoy un área económica muy importante es la de la economía verde. Es poner de acuerdo el sistema económico con el sistema natural. Alinear los incentivos del desarrollo económico, de la conducta racionalmente orientada en términos económicos, con aquellos incentivos de la naturaleza. Este es un gran cambio de paradigma en las ciencias económicas. ¿Qué está ocurriendo también en el mundo del derecho? Nosotros siempre hemos pensado que en el mundo del derecho también podemos hacer lo mismo, es decir, superar algunas opciones que parecen irrevocables. Y hoy tenemos la posibilidad en nuestro país de hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un sistema muy claro de coherencia entre el derecho constitucional, los tratados internacionales, el derecho privado y las sentencias judiciales. Si ustedes se fijan, la Argentina tiene tratados internacionales que protegen el ambiente. Hemos suscrito casi todos, desde la lucha contra la desertificación hasta los de cambio climático. Tenemos la Constitución que protege el ambiente. Tenemos el Código Civil y Comercial actual que establece una conexión entre los bienes de incidencia colectiva como el ambiente y los derechos individuales. Y esto es muy importante porque de lo que se trata siempre es de entender que los derechos individuales pueden ser articulados y ejercidos en función de coordinación con los bienes colectivos. Este es otro cambio de paradigma muy grande que se está viviendo en el derecho, que todavía va a llevar tiempo, pero ya tenemos todo el sistema armado.
y creo que ustedes van a ser los que lo lleven adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos pensando que podemos tener ejercicios de derechos individuales sin una cierta armonía con el sistema económico, con el sistema social y el sistema ambiental, estamos muy equivocados. Por eso el Código estableció que los derechos individuales deben ser ejercidos de acuerdo, en consonancia con ciertos principios de sociabilidad, es decir, en consonancia con el sistema social, con el sistema ambiental y con el sistema económico. ¿Qué importancia tiene esto en las distintas disciplinas del derecho? Si ustedes se fijan hoy, por ejemplo, en derechos reales, me han dicho que hay alumnos de derechos reales, nosotros tenemos normas en el Código actual que establece que el ejercicio de los derechos individuales tiene una función ambiental. Y esto es importantísimo. En Brasil, por ejemplo, tenemos una norma que establece que la propiedad tiene una función ambiental. Entonces, ¿tenemos reconocido el derecho de propiedad? Sí. ¿Está tutelado? ¿Es inviolable? Sí. No ha cambiado. Pero el ejercicio tiene que ser efectuado de manera que sea funcionalmente aceptable para el ambiente. Por eso tenemos una norma en el Código Civil actual que dice que el ejercicio tiene que ser compatible con el agua, la protección del agua, de los recursos naturales y todo esto que ustedes conocen. Es decir, este es un cambio sustantivo en el campo de los derechos reales porque nos obliga a poner ciertos límites. Si hay un emprendimiento hoy económico, bueno, tiene que haber un estudio de impacto ambiental, tiene que haber un ejercicio adecuado para la protección del ambiente. Si alguien ejercita su derecho de propiedad individual, tiene que ser compatible con el ambiente. Y esto es justiciable. Es decir, acá hay un campo de desarrollo importantísimo. Lo mismo sucede en el campo de los contratos, la actividad económica en general. Hoy todos sabemos que en materia contractual también existen ciertos parámetros ambientales. Y si nos vamos, dejemos el derecho privado, el derecho público, nosotros vemos cambios extraordinarios, no solo en el derecho público clásico, sino en el más actual. Todos los estudios importantes que hoy se hacen tienen la mirada ambiental. En el derecho administrativo, acá tenemos al doctor Pérez Walde, que es un gran amigo y un colega muy prestigioso en la materia. En el derecho administrativo hoy, y hace varios años, hemos trabajado en conjunto en muchos temas vinculados al cuidado del ambiente. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental en casi todas las licitaciones que hoy se hacen, que se requieren, los contratos administrativos con cierta vinculación con los tratados internacionales. Fíjense en el campo del derecho financiero. Hoy hay una revolución en el derecho financiero. Los que prestan, los bancos internacionales, los bancos locales, tienen que tener en cuenta parámetros ambientales. Y un concepto más grande en el derecho constitucional, donde hoy hablamos de el estado ambiental de derecho. ¿Qué significa esto? Que en derecho constitucional también tenemos que repensar la cuestión ambiental. Históricamente, el Estado de Derecho se vinculó con la ley, la aplicación de la ley, para todos iguales y en plena vigencia. Es decir, la ley como límite al poder político, al poder del soberano, al poder económico. Esta es la concepción histórica hasta hace 30 años del Estado de Derecho. Luego se le agregaron en los últimos 30 años el Estado constitucional de Derecho. ¿Por qué? Porque se dice que no es solo el Estado de Derecho en el sentido que es la expresión de las mayorías, sino que las mayorías no pueden tomar decisiones violatorias de los derechos fundamentales. Y esto ya lo ha dicho
la Corte Suprema Argentina y muchísimos tribunales en todo el mundo. Entonces, entre los derechos fundamentales está el derecho ambiental. Y en los últimos años, a partir de la Conferencia de Río +20, hablamos del Estado ambiental de derecho. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que el Estado de derecho incorpore la variable ambiental. Por ejemplo, si Naciones Unidas tiene un proyecto que adoptaron todos los países, entre ellos el nuestro, que se llama de gobierno abierto, que significa transparencia, información, que todo se conozca. ¿Por qué en materia ambiental hay tanta resistencia a informar cuando hay un proyecto económico o la explotación de una mina o un proyecto de deforestación? Esto pasa en todo el mundo. Es un doble estándar. Cuando hablamos de transparencia en general, perfectamente estamos dispuestos a suscribirlo. Cuando hay un tema de información ambiental, hay muchísima resistencia. Entonces se dice, bueno, incorporemos un estándar homogéneo, no doble estándar diferenciado. Si en el Estado de Derecho hoy nadie discute que debe haber protección clara y sustantiva de los derechos fundamentales, y además se dice que los derechos fundamentales tienen que tener un desarrollo progresivo, derechos fundamentales o derechos humanos, progresivo, avanzar. Eso lo ha dicho la Corte Suprema Argentina y está en la Convención Interamericana. Pero en materia ambiental ocurre lo contrario, estamos retrocediendo. Y por eso hablamos del principio de no regresión en materia ambiental. ¿Por qué? Porque hay un doble estándar. Progresividad cuando es políticamente correcto, pero cuando hay intereses económicamente muy fuertes, bueno, queda todo ahí diluido y hay un verdadero retroceso. Por eso muchos autores, entre ellos Michel Prieur, que dirige conjuntamente la maestría de la Universidad de Litoral, él es profesor en Limoges, en Francia. Él trabajó mucho el principio de no regresión en materia ambiental. Es decir, nunca más se dice en derechos humanos, no regresión, no ir hacia atrás en los derechos ambientales. Es evitar el doble estándar. Y este doble estándar se ve también en toda la concepción del Estado de Derecho. Por eso hoy ONU Ambiente tiene un proyecto en el cual nosotros estamos involucrados, que es establecer parámetros internacionales en la noción constitucional de Estado de Derecho ambiental. Entonces, fíjense que esto tiene un impacto en todas las áreas del derecho, sea público, sea privado. ¿Qué estamos diciendo hoy sobre el ambiente? En el derecho hoy se dice que el ambiente es un bien de incidencia colectiva. Esto no es una declaración abstracta. Que sea de incidencia colectiva significa que no se puede dividir, no es divisible. Y si no es divisible, estamos diciendo que no se pueden predicar derechos subjetivos sobre el ambiente, si no podemos dividirlo y que cada uno de nosotros tenga una parte del aire o de la naturaleza. Es de todos. Por eso, cuando tenemos un conflicto ambiental, tenemos que tener en claro de qué se trata. Y a mí me gusta un ejemplo que hace muchos años lo trabajamos con Antonio Benjamin, que hoy es juez de la Corte de Brasil, que es el siguiente: si uno arroja agua en el agua líquidos contaminantes y mueren o se lesionan dos personas, ahí tenemos una acción civil y penal, pero por lesión a un derecho individual, un derecho subjetivo. Si esa agua sigue corriendo y la beben 100.000 personas, 1 millón de personas, y todas se enferman o fallecen, tenemos ahí una gran cantidad de derechos individuales. Y el problema es cómo organizamos eso. Por eso en el plano de acceso a la justicia, que hoy hablábamos con uno de los jueces aquí presente, ahí se trata de un problema
como dice el American Law Institute, que tiene un restatement, que es una serie de sumarios, se llama The Law of Aggregation. ¿Cómo se soluciona el problema del reclamo? Entonces, a esto se lo denomina acciones de clases. Esto es lo que resolvió la Corte en Alavi en los procesos colectivos. Es decir, ¿cómo hacemos para que en lugar de hacer 1.000.000 de juicios, hagamos uno solo donde se pruebe que la causa común, que el agua estaba contaminada, que esa causa común lesionó, y luego solo se determinen individualmente la magnitud de los daños? Estas son acciones de clase. Nosotros, aunque parezca mentira, hacemos exactamente lo contrario. Por ejemplo, si 1.000.000 de jubilados tiene diferencias salariales, porque diferencias en el haber previsional, hacemos 1.000.000 de juicios. No es que establecemos uno donde determinemos la causa y luego los demás solo establezcan la diferencia. Este es un cambio importante. Estamos en el proceso de hacerlo en la Argentina. Hay recién ahora un proyecto de procesos colectivos. Pero ¿qué pasa con el ambiente? Si esta agua la beben 2 pájaros y se mueren 2 pajaritos y son los últimos representantes de la especie, ahí no hay un problema de justicia agregativa, de gran cantidad de juicios, es un problema ontológico, es decir, no se trata de derechos individuales, se trata de que desapareció el bien colectivo. Entonces, ese reclamo no se hace de manera individual, se hace uno que es el afectado, como dice el artículo 43 de la Constitución, pero no lo hace por derecho propio, lo hace como un agente legitimado, legitimación extraordinaria, para proteger el ambiente. Y lo hace una organización no gubernamental o el propio Estado. Es decir, son agentes legitimados para la protección de un bien del cual no son dueños, sino que el bien es colectivo. Entonces, esto es muy importante entenderlo. El ambiente es un bien de incidencia colectiva, no divisible y de uso común. Y esto se ve claro en la legitimación. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísima. Porque si nosotros dijéramos, como hay países que lo dicen, que el ambiente es divisible, por ejemplo, hay muchas propuestas hoy de dar derechos subjetivos sobre el ambiente, comercializarlo. Y esto se ve en una gran cantidad de sectores de la economía, basados en un trabajo que hizo Ronald Coase hace muchos años en el campo del análisis económico. Ronald Coase dice, ¿por qué hay tantas vacas? Bueno, porque se reconocen derechos de propiedad sobre las vacas, entonces la gente las cuida, las reproduce. Entonces tenemos que dar derechos de propiedad individuales sobre las cosas, sobre los recursos naturales. Y hay una gran corriente internacional diciendo, bueno, reconozcamos derechos sobre el agua, individuales, de propiedad. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la generación anterior a la nuestra usó el agua indiscriminadamente y sin pagarla. El agua, hablamos del agua potable, la fresh water, como se usa hoy el término internacional. Nuestra generación paga por el uso del agua, los servicios públicos, por ejemplo. Pero si se privatiza y reconocemos derechos de propiedad, la próxima generación va a pagar los que puedan y los que no puedan no consumen agua y van a ser excluidos. Por eso, Naciones Unidas y muchos países incorporaron un derecho fundamental al acceso al agua potable. Nosotros lo incluimos en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación y fue eliminado. Pero es un tema importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si es un derecho fundamental a un contenido mínimo de acceso a agua potable, la gente lo va a poder reclamar aunque haya países que lo hayan privatizado y sea cara el agua. Este es un fenómeno que ya se vive en casi todos los recursos naturales. Cada vez empezamos a pagar más
y hay gente que no puede pagar, entonces están excluidos. Esta es una transformación social, política y económica extraordinaria en el mundo actual. Y tenemos que prestar atención a este fenómeno. Por eso esta no es una definición teórica o abstracta, es una definición importante. Esto en el campo de las definiciones de políticas públicas. La cuestión ambiental también tiene implicancias, y muchas, en las ciencias que no son del derecho, porque están cambiando todas las ciencias. Hoy ya no se estudia una causa produce un efecto, es decir, la causalidad física tradicional de Newton, sino que se estudia la causalidad sistémica, es decir, esto que se estudió en la teoría del caos de Prigogine, que decía, bueno, un aleteo que se produce en un punto del planeta puede producir un huracán del otro lado. Esto es importante entenderlo, porque todas las ciencias hoy están trabajando sobre la noción de sistema. Y nosotros modificamos una partecita y creemos que no tiene trascendencia, pero si 1 millón de personas hacen lo mismo y lo vemos en un ciclo de 2 años, 10 años, 20 años, lo que advertimos es un cambio enorme. Y esto ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, en el clima. Hay una clara pérdida de equilibrio en el clima. A esto lo llamamos homeostasis, es decir, hay un trabajo importante de Varela y Maturana sobre la teoría de los sistemas, en la física, que habla de que los sistemas tienen un equilibrio. Cuando lo pierden, saltan a otro punto y corrigen. ¿Qué significa esto? Nosotros hoy vemos que los huracanes, las tormentas, son mucho más violentas que hace 50 años atrás. ¿Por qué? Porque se empieza a perder el equilibrio. Va hacia los extremos. Esto no es que cambió hoy, son pequeñas acciones que se fueron acumulando durante 30 o 40 años y el sistema empieza a corregir. ¿Por qué? Porque pierde lo que se denomina la capacidad de resiliencia, es decir, de resistencia, de mantener la identidad. Hoy los inviernos ya no son como antes. Y esto no es menor. Por ejemplo, la industria textil, que producía una ropa muy gruesa, así, ya no la produce. Cambió la economía como consecuencia de que cambiaron los inviernos, los inviernos cambiaron como consecuencia de acciones de hace 30 años. Es decir, necesitamos pensar los sistemas. Por ejemplo, en una ciudad que se autoriza una obra que uno dice, bueno, el análisis de esta obra es menor, no pasa nada, pero obstruye un curso de agua. Después autorizamos otra en un lugar donde es muy bajo. Y después autorizamos otra y otra y otra y así va cambiando. 30 años después viene una inundación y se inunda toda la ciudad y tenemos una tragedia. Yo hace mucho tiempo escribí un trabajo sobre las tragedias ambientales y sociales. Fíjese que esto pasó en New Orleans. Y ahí se vio claramente, toda la parte nueva se inundó y fue una tragedia. La parte antigua, la que habían hecho los primeros pobladores, que tenían un trato con la naturaleza, no sufrió grandes daños. Es decir, esto está siendo estudiado en el urbanismo, en la física, en la sociobiología, en la biología, en todas las ciencias que no son del derecho. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber esto? Acá yo creo que hay algo importante, que es el rol de las universidades. Cada vez que hay un conflicto ambiental, y esto en el sistema judicial se ve claramente, necesitamos la opinión de expertos de otras áreas.
Y es ahí donde las universidades tienen que recuperar ese rol. No solo la transmisión del conocimiento, sino aportar investigación y opinión en el gran debate que tiene el mundo actual o los conflictos de la sociedad. Entonces, estas áreas, por ejemplo, en la causa de Riachuelo, que tuvo la Corte Suprema, nosotros pedimos informes a las universidades. Y esto hoy sucede en India, por ejemplo. La Corte tiene un convenio directo con las universidades porque la mayoría de los temas son de este tipo técnico, ¿no? Y entonces se necesitan opiniones científicas. Fíjense que yo les podría mencionar muchísimos otros temas y subtemas donde la cuestión ambiental está incidiendo en todo. Por eso hablamos de cambio de paradigma. Y no solo hablamos de los recursos naturales, hablamos también del cambio que se está produciendo en el paisaje, que no es un tema menor. Los paisajes históricos, por ejemplo, hoy están en situación de estrés. Por ejemplo, Machu Picchu hoy está siendo cada vez más regulado y restringiendo el turismo porque ya no resiste más. Hay muchos lugares históricos donde uno va y ve kioscos, carteles de publicidad. El paisaje va cambiando y transformándose en un paisaje humano. Por eso el paisaje es hoy un tema. Mantener la identidad del paisaje, mantener su historia cuando es un bien cultural, es importante. Lo mismo pasa en el tema de la diversidad cultural, la pérdida de lenguas y la evolución hacia la homogeneidad es cada vez mayor. Esta es una transformación de la cual no nos damos cuenta, pero cada vez la gente se comporta de la misma manera. ¿Por qué un chico de la Argentina juega los mismos juegos que un chino? O un chico de Estados Unidos o de Alemania. Esto no sucedía hace 30 o 40 años. La tecnología nos está cambiando y las pautas, la internacionalización de las pautas de consumo a través de la publicidad inductiva hace que todos hagamos lo mismo. Entonces hay una pérdida creciente de diversidad cultural. No es solo la diversidad o la biodiversidad, sino también la evolución hacia una sociedad cada vez más homogénea. Pero si es más homogénea, no es solo un problema de gustos o de estética. Si es más homogénea, es más controlable. Y nosotros hoy estamos cada vez más controlados, una sociedad cada vez más vigilada. Fíjense que el celular es algo notable. Todos nosotros en el mundo actual estamos con el celular en la mano todo el día. Y ya no es el problema de Huxley que decía, bueno, o de Orwell que decían, bueno, va a haber alguien que nos vigila. Nosotros le estamos dando la información al que nos controla. Y la vida de cualquier chico hoy que nace y ya tiene un celular a los 10 años, cuando tenga 50 y sea adulto, toda su vida va a estar en internet. Todo, la fotografía, el cumpleaños, la historia clínica, su genética, la composición de sus genes. Esto no es gratuito, es decir, cuando vaya a pedir trabajo le van a decir, mire, le doy trabajo, pero sabemos que usted tuvo tales o cuales problemas, o que se va a enfermar dentro de 5 años, o va a pagar un seguro más caro porque el código genético dice que se va a enfermar. Le va a cambiar la vida esto, es decir, no es un tema menor. Por eso el último tema que les menciono es que en el tema ambiental hoy hay mucho trabajo también sobre la filosofía y los valores. Y esto nunca hay que descuidarlo, porque en el fondo es un tema valorativo. Nosotros tenemos una civilización que avanzó mucho en el campo de la tecnología, del conocimiento técnico. Hay que prestar atención a estas cosas. Es la primera vez en la historia de la humanidad
que una generación le enseña a la anterior. Es decir, hoy un chico o un adolescente le enseña a sus padres y a sus abuelos sobre tecnología. Piensen ustedes que una persona de 90 años, cuando nació, tenía cocina que era muy rudimentaria. No existía el televisor, no existían los aviones, ni los autos, ni habían viajado a la luna. Fíjense el enorme cambio en 90 años. El que tiene 30 años asistió al nacimiento de Internet, de la telefonía celular. Es tan acelerado y tan estructural, tan tectónico, como dicen los sociólogos. Fíjense que hoy alguien que estuvo viviendo los últimos 30 años vio que nació Facebook, Google, YouTube. Todo. Hoy nos parece algo notable, pero hace muy poco. La música que ustedes escuchan, en muy pocos años pasamos por el disco de vinílico, el CD, el stream. Es decir, es un cambio extraordinariamente acelerado. Entonces, claro, las nuevas generaciones le enseñan a la anterior, porque es imposible que la gente de edad avanzada, y esto nos va a pasar a todos, esté al tanto de lo que va pasando, de los cambios tecnológicos. Pero la sabiduría es otra cosa. Esto hay que tenerlo presente. Los problemas humanos, la envidia, los celos, las traiciones, las disputas políticas, las disputas por el poder, las injusticias, son exactamente las mismas que describieron Sócrates o Shakespeare. No cambió. Entonces, ahí es donde se nota la importancia de la filosofía y de la sabiduría en general. Esto es muy, muy relevante. Y yo siempre en estos temas recomiendo que lean el libro El enemigo del pueblo. Es una obra que ahora la están representando de nuevo en Buenos Aires. Y si tienen la oportunidad de verla, porque la han actualizado como si hicieran los tiempos actuales. Pero es una obra que se escribió a fines del siglo XIX en Noruega. Ibsen, clásico. ¿Qué pasó? Un médico con grandes ideales, el médico del pueblo, muy respetado. El pueblo era un pueblo balneario, descubre que las aguas están contaminadas y le dice, bueno, ahora hay que cuidarse, pero después descubre que están contaminadas porque las fábricas que hay en el pueblo son las que arrojan sus líquidos ahí, los líquidos cloacales. Entonces dice, bueno, hay que cerrarlo el balneario. Y ahí empiezan los debates y termina con una gran asamblea. En la obra de teatro me encantó verla porque estaba... sí, la asamblea eran como si fueran ustedes, y Leirado, que era uno de los actores. Entonces, una obra que se hizo mucho en el teatro argentino y el mundial. Él le habla a la gente y está el intendente al lado, que es su hermano. En la obra es así. Y él le dice, ustedes lo votaron, ustedes fueron la mayoría, pero no están equivocados. Y terminan todos declarándolo a él el enemigo del pueblo. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un problema ético y de valores. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a proteger la identidad, la cultura, los bienes, los recursos naturales para nosotros y para las generaciones futuras? Este es el gran debate que hoy tiene la humanidad. Y no me puedo extender más porque me van a retar. Así que muchísimas gracias a ustedes que me han escuchado y espero que se entusiasmen con estos temas y con el estudio del derecho. Gracias a todos.